A lo que viene por eso, me sentí. Bien. ¿Cuál día pega? ¿Se pronuncia como Ocel O o sí. Ocil? Que se yo digo, cosas y así que. De hecho, mi profe de guía. Sí, porque yo estaba pensando así como si fuera. La primera vez que hice esa vaya dije como, ¿será casualidad o qué se me hace tanto saber? Será. ¿Hay alguien que no sabe mojita? Así que está ahí, ¿no? Perdí. Hay una caja. ¿Por qué? Yo ¿Qué la ya llegó? Ah, llegó, llegó. No, llegó. Venga, le tengo una queja. Pucha. Ya. Pero sabría el triunfo, aunque sea un ratito. Sí. Sí, por eso no fue el reclamo. ¿Película pero ahí está? Sí, gracias, Rubén. Tiene oxidar tiempo. Es buena onda. Es buena onda. Ya, empecemos. La conexión. Empezamos. Bueno, bienvenido a la segunda sesión de Seminario Magíster del segundo semestre del 2024. En esta ocasión va a presentar un estudiante ya del segundo semestre del Magíster y nos va a hablar, bueno, es Arturo Muñoz, nos va a hablar sobre la modelización de fibras cardíacas como cristales líquidos, solución de las ecuaciones de Franco-Sin con cuaterniones. Adelante. Muchas gracias por la calurosa presentación, Sebastián. ¿Cómo están? Ese es el espíritu. Bueno, le voy a hablar sobre lo que... Oye, ¿puedes cerrar esa parte del Zoom? Como... Sí. Sobre lo que he estado... Chucha. Ya, pero se mueve. Sobre lo que he estado trabajando este último tiempo. El contexto nos interesa para el tratamiento de enfermedades entender cómo se organiza las fibras del corazón. El corazón es en buena parte un músculo. Y este músculo tiene una propiedad concreta que se llama la anisotropía, que bueno, descrita por los médicos, no como descrita por los matemáticos. Y esta propiedad dice que sigue cierta orientación, sigue cierta regla. Y esta anisotropía le permite cosas tan bacanas como la conducción eléctrica y la contracción muscular de la manera concreta que nos permite básicamente vivir. Entonces, entender cómo se comporta y cómo se organiza es bastante importante a la hora de tratar enfermedades y a la hora de comprender su funcionamiento. Bueno, si hacemos un procedimiento quirúrgico, tenemos que abrir la caja torácica, poner al paciente en alto riesgo y hay muchas de estas operaciones que, pese al riesgo, fallan. Onda, el paciente tiene que volver a someterse a una operación por lo mismo. Porque no se entiende, o la ciencia médica no entiende a cabalidad cómo funciona y cómo se organiza el corazón, etc. Entonces, modelizarlo matemáticamente, darle un modelo correcto, podría ser súper importante a la hora de balancear un poco estas probabilidades y aumentar un poco la tasa de éxito, básicamente. Existen técnicas de imagenología para estudiar cómo se comportan estas fibras paciente a paciente, como resonancias magnéticas concretas. El problema es que son caras y el problema es que en un paciente vivo son más o menos malas. Y en verdad queremos que el paciente como que esté vivo, entonces, como que ese es un problema. Es caro, hay técnicas o que son muy caras o que requieren que el paciente esté muerto. Entonces, para evitar estos problemas, se han diseñado modelos basados en ciertas reglas, básicamente una serie o una receta, una serie de pasos, un algoritmo, modelos numéricos que permiten modelar la fibra de cierta manera, pero son modelos numéricos, como que no hay mucha teoría que los respalde, pero para los médicos, para el paciente y para
las personas que trabajan en el área numérica, si está funcionando, acá, si coincide con lo que queremos modelar, listo. Pero acarrea una serie de problemas. Bueno, el corazón posee ventrículos derecho, izquierdo y aurículas. Están compuestas de músculo. El ventrículo es la parte más importante, que es lo que bombea la sangre a todo el cuerpo. Vale, es decir, este pequeño musculito, el ventrículo izquierdo, es capaz de llevar toda la sangre del cuerpo a todo el cuerpo, solamente de un golpe. O sea, es súper fuerte. Estas partes son más delgadas y, bueno, como el ventrículo izquierdo es tan importante, va a ser el que vamos a preferir modelizar. En verdad, cuando nacemos los dos ventrículos son iguales y por motivos como especialización, el, el derecho se achica, el izquierdo se alarga, como por temas de la gravedad casi. Y se especializan así, pero durante el nacimiento y los primeros meses, que es donde en general se dan las primeras patologías como cardíacas que se quieren tratar, son iguales. Entonces, da un poco, ya modelizar el izquierdo puede permitir dar argumentos de simetría, pero en el general no se pueden usar argumentos de simetría. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, como se especializa el ventrículo izquierdo, no solo es más fuerte, sino que presenta una especie de discontinuidad o como una singularidad, que es básicamente como un remolino. Los médicos lo entienden como si el ventrículo fuese un toro, un toroide, donde en la parte baja es como infinitesimalmente pequeño el radio. Eh, entonces se generan estas singularidades, que también son difíciles de modelizar, algunos modelos no lo hacen, etcétera. Bueno, estos modelos basados en reglas, los rule-based models, siguen esta serie de reglas, como si fuera una receta, como si fuera un algoritmo. Primero le nombra las partes del corazón, la base, el endocardio, el epicardio. Luego computa en la parte gruesa o sea, como en el corte desde arriba, computa un campo vectorial. Lo mismo lo hace desde arriba hasta la parte de abajo. Luego, con un sistema coordenado, lo interpola y lo rota hasta que coincide con datos reales. Son más o menos lo que hace. La matemática que usa potenciales armónicos, pero esta clase de modelo acarrea también ciertos problemas. El primero, que numéricamente es discontinuo, tiene problemas y además, bueno, como es discontinuo y el corazón, como en la práctica no lo es, eh, está dando resultados imprecisos. Además, mientras más delgado es el músculo, más difícil es para estos modelos modelizar la fibra. Lo cual es impráctico porque el ventrículo derecho justamente es mucho más delgado. Entonces, con estos modelos no se modeliza en su totalidad. Bueno, es una receta, pero no hay un sistema de ecuaciones, no hay teoría, no podemos manipularlo. Pero la ciencia médica sabe que las fibras siguen ciertas reglas. Hay algo que las está dominando. Funcionan numéricamente, pero nos gustaría saber como un poco más, como la teoría. No sé. Bueno, y cuando se computan estas cosas hacia adentro del músculo, se interpola los vectores. Esta decisión de cómo lo vamos a interpolar varía de modelo a modelo y los resultados también varían mucho. Entonces también como que ayuda a que haya mucha más imprecisión respecto a estos modelos. Funcionan numéricamente, se usan, sí. Son precisos, nada menos. Entonces, ¿qué se propone? En base a estos potenciales armónicos, se estudian cómo se comportan estas orientaciones, tanto transmuralmente y apicobasalmente. Apicobasal va del ápex a la base, pero se toma como si fuese un problema de optimización. Esto fue lo que probaron protegían. Y al sacar la ecuación de Euler-Lagrange de este problema de optimización, se obtiene la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial coincidió, o sea,
Pero ellos se dieron cuenta que coincidía justamente con la ecuación de los cristales líquidos o la ecuación de Franco-Cini. ¿Y ahí qué es un cristal líquido? Cristal líquido, yo creo que todos hemos interactuado con un cristal líquido alguna vez. Los LCD son Liquid Crystal Displays. Básicamente hay como un liquidito adentro, ya, ese es un cristal líquido. Un cristal líquido es un punto medio entre un sólido y un líquido que no conserva la posición, al igual que un líquido, pero conserva la orientación, como un sólido. Está en este punto intermedio. Justamente coincide con lo que la ciencia médica sabía de manera como experimental, que el corazón presenta propiedades anisotrópicas, o sea, que sigue una dirección, pero que no necesariamente conserva su posición, al igual que el cristal líquido. De hecho, esta relación fue validada experimentalmente de manera independiente. O sea, tipo, mi profe conocía a alguien que conocía a estos franceses, dijeron como, oh, conozco unos franceses que están trabajando en lo mismo, pero experimentalmente. Le hizo el match y literal estaban trabajando lo mismo, pero desde el lado teórico, desde el lado práctico. Entonces, ya la medicina había considerado esta analogía entre los cristales líquidos y la orientación de la fibra. Bueno, respecto a esta ecuación, la ecuación de Franco-Sin, un caso un poco más como para empezar a trabajarla, para entenderlo un poco, me suena ahí, venga ahí la chica. Estudiarla en una dimensión sobre un espacio 0,1, por ejemplo. Se obtienen E2, una red sencilla, y se pueden resolver bastante rápidamente ahí. En el estudiar las condiciones de borde, se obtiene esta ecuación. ¿Y ahí qué es esta ecuación? Esa ecuación coincide justamente con el SLER. El SLER es la interpolación esférica. Bueno, aquí hay un ejemplo. Este es el LER en una malla, o sea, con ciertos pasos, que es la interpolación lineal. Esta fórmula la hemos trabajado alguna vez o varias veces al menos. Y básicamente, en cada punto de la malla muestra cómo se va transformando el vector para pasar de uno a otro. El SLER tiene la gracia de conservar la norma. Quizá por la escala no parece un cuarto de circunferencia, pero lo es realmente. Entonces, en el caso de una dimensión, Franco-Sin justamente es equivalente a esta interpolación esférica. Justamente la interpolación es algo que teníamos que elegir, entonces como que nos da la intuición de que, bueno, esa podría ser la interpolación correcta. Pero al estudiarlo de manera transmural, como en cilíndricas, por decirlo así, en la siguiente ecuación, sí, se obtiene esa ecuación. Nada más. Es el caso de Franco-Sin, pero en un sentido radial. Y el objetivo es pasar de un vector como por dentro del corazón afuera, interpolarlo. Entonces se propone una solución del estilo una rotación, como una especie de tensor rotacional, que toma una de las condiciones de borde y la lleva a la siguiente. Esta rotación va a estar controlada, va a estar dada por una función alfa. La idea es determinar cómo se va a comportar alfa respecto a cada punto en la malla. Y al tomar el caso de una dimensión, consideramos una matriz de rotación, algo sencillo como en cartesiana, nada grave. Y después de mucha matraca, que podemos saltárnosla, obtiene que alfa verifica esa EDO, que es bastante sencillita. Luego alfa, que es una especie de función lineal, en el caso k igual 0, porque bueno, cuando tenemos coseno, seno, siempre vamos a tener como un 2 capítulos, algo así. En el caso k igual 0 corresponde a un SLER. Entonces, cuando alfa es lineal, k igual 0 corresponde a un SLER, y justamente se ve como esta foto que está acá. Pero al variar k, se obtienen cosas de este estilo. Si k vale 3, va a dar 3 twists, va a dar 3 vueltas. Esto es interesante en los cristales líquidos. De hecho, en el área de la física en donde se estudia, estos twists tienen un sentido.
Pero en este contexto, en la aplicación, en el corazón, no son cosas que se observen. Entonces, en verdad, una solución con K distinto de cero no se va a considerar necesaria. O sea, bueno, al hacer el mismo reemplazo de la solución con la rotación, en el caso esférico tiene una interpolación diferente, ya no es lineal, ya no es Sled, sino que tiene un orden, es de un orden logarítmico. Eso, en verdad, si bien es distinto, la interpolación es de este mismo estilo, pese a no ser lineal. Eso es algo que aún no hemos medido, como qué tal la diferencia o qué tal es la aplicación. Bueno, pero esto fue para una dimensión. Y el corazón como que no vive en una dimensión, como que necesitamos como extender un poco más. ¿Qué pasa en el caso 3D? Ya, y ahí llegan los cuaterniones. ¿Alguno sabe un poco de qué es un cuaternión? Como para explicarlo. Porque yo tampoco sé. Ya, los cuaterniones son una especie de números hipercomplejos. Nosotros tenemos los números complejos, que es una parte real, una parte imaginaria. Bueno, un día el señor Hamilton, que yo creo que a todos les suena un poco, el hamiltoniano, las ecuaciones de Hamilton-Jacobi, cosas así, físico, matemático, astrónomo, también fue un vándalo. Esa placa que está ahí fue cuando él hizo un graffiti, uno de los grafitis más famosos de la historia de las matemáticas. Iba caminando con su esposa por un puente en Irlanda, que es irlandés, y tuvo una epifanía, porque él le quería resolver, en verdad quería resolver una extensión de los complejos como isomorfo R3. Pero se dio cuenta que no podía. Después se probó que no se puede. Pero como no pudo con R3, probó con R4. Y no lo podía resolver, la multiplicación como que le fallaba, no sé qué. Y iba caminando y tuvo una epifanía. Así como un eureka. Dijo ya, así es como se deben multiplicar los cuaterniones. Y lo rayó en un puente. Bueno, el rayado no duró mucho, pero yo creo que no se nota mucho, ¿eh? Bueno, son números hipercomplejos, de esta forma, isomorfo R4. Hamilton también prefirió esta forma, donde S es la parte escalar y B es la parte vectorial. De esto, como con un poco de historia, eh, él fue el primero en usar la palabra escalar. Él la creó, básicamente. Y él fue el primero en darle el sentido actual a los vectores. Bueno, lo que él escribió en el puente, de hecho, todavía se celebra. Hay como un día el día de Hamilton. Y la gente se reúne en el puente solamente para celebrar que él hizo este rayado. Bueno, pero más de historia, en verdad fue súper controversial, fue casi un tema político. Porque en ese tiempo los matemáticos estaban eligiendo como el marco para trabajar muchos problemas matemáticos, geométricos, etc. Y se opuso al análisis vectorial. El análisis que nosotros estamos usando, ya sabemos quién ganó. Los cuaterniones quedaron totalmente olvidados. Pero fue un tema muy político. El tipo peleó para que se usaran mucho los cuaterniones, sobre todo, bueno, él era físico. Él le daba mucho sentido en la física. Pero al final se prefirió el análisis vectorial porque, bueno, nos permite hacer un poco más cosas, es un poco más sencillo de explicar. En verdad, tener que explicar cuaterniones en el colegio yo creo que sería una lata. Pero esta ecuación quizás sea un poco rara, pero en verdad, o si vemos esta, quizás un poco más sencilla, en verdad la regla de la mano derecha. Muchas cosas de los cuaterniones tuvieron que ser traducidas al cálculo vectorial, porque, por ejemplo, Maxwell escribió sus ecuaciones en cuaterniones. Entonces, muchas cosas cuando se decidió que iban a usar los vectores, tuvieron que ser traducidas, tuvieron que tratar de eliminar los cuaterniones, pero extender reglas como esas. Por ejemplo, el producto cruz, en verdad proviene de la multiplicación de cuaterniones. Cosas de ese estilo se tuvieron que traducir. Igual lo encontré súper interesante. El tipo, hasta el día de su muerte, estaba como diciendo como, oye, no, yo sé que los cuaterniones sirven para modelizar la polaridad, no sé qué. Estaba muriendo y todavía estaba pensando en cómo seguir usando estas cuestiones. Bueno, tiene muchas aplicaciones, como les decía. Son ideales para representar rotaciones en 3 dimensiones. Se usa mucho en física, en mecánica, cosas que tengan rotaciones. Se prefirió usar. En física cuántica también. Bueno, como les comentaba, Maxwell usó estas ecuaciones, o sea, los cuaterniones, usó este marco matemático para describirlas, lo cual, bueno, igual curioso.
También se usa en animación, ya un poco como más pegando el salto a futuro. En concreto, optimiza mucho la memoria. Si usamos matrices de rotación, es guardar 9 entradas en el computador. Si queremos modelizar un cuerpo entero, vamos a necesitar 9 entradas multiplicado por la cantidad de articulaciones. Un cuaternión ocupa 4. Entonces, en términos computacionales, es mucho más, es mucho más óptimo. Es lo que se prefiere y es lo que se usa actualmente. También el SLER en los cuaterniones, de hecho, el SLER se llama interpolación de cuaterniones. Es una de los nombres que tiene. También es mucho más estable que los ángulos de Euler o cosas así, porque siempre, si los ejes se sobreponen, las rotaciones como que dejan de ser continuas, como que pegan saltos. Entonces, si estamos viendo un cartoon o alguna cosa así, no queremos que a algún se le suba el brazo de la nada, no sé. Con los cuaterniones eso no pasa, es súper estable. También se ha avanzado su aplicación en la computación cuántica. Los qubits, la unidad de información cuántica, utilizan números complejos. Han habido avances en considerar usar cuaterniones, pero probablemente no se use. Pero bueno, ya. Esto, más o menos, cómo funcionaría, cómo funcionan los cuaterniones, en verdad, no es tan distinto a R4, pero la suma es la misma. Se suma componente a componente. La componente escalar se suma, la componente vectorial se suma, listo. La multiplicación es un problema. Y yo diría que es por culpa de la multiplicación que en verdad la gente no quiso trabajar con los cuaterniones. Porque fue de las primeras veces que se vio que algo no fuese conmutativo. Entonces, para la época, igual fue como, oye, bueno, no. Así que es adjetiva, distribuida con respecto a la suma, pero no es conmutativa. ¿Por qué? Bueno, el producto cruz, esta es como la notación más moderna. Como, en verdad, el producto punto, el producto cruz, provienen de esta multiplicación de cuaterniones, pero así es más fácil trabajarlo. Pero el producto cruz, por ejemplo, es anticonmutativo. Tenemos un par de cuaterniones que su parte imaginaria tiene un producto cruz no nulo, no van a ser conmutativos. Entonces, bueno, causa ciertos problemas. De hecho, mientras más vamos subiendo en dimensiones, se ha descrito que más propiedades se pierden. Eso es curioso, por ejemplo, los octoniones, que son los siguientes, ya no son asociativos. Tampoco son álgebra de división, creo que se llama, o sea, que no tienen inverso, distinto de cero. En los cuaterniones siempre se puede asegurar la extensión inverso. Por sobre esas dimensiones no. Bueno, el producto punto también lo mismo que en R4. El conjugado, igual que en los complejos, pero con la sutileza que V es un vector en R3. La norma también, así se define en general la norma o el módulo en los complejos. Y el inverso tiene esa fórmula, es más o menos tomar este, pasarlo dividiendo y se tiene. Bueno, es lo que les comentaba. Hay un teorema que asegura que no hay una dimensión mayor que permita asegurar este inverso. Y no hay una dimensión mayor que asegure también la asociatividad y cosas así. Entonces, esto se tiene para R, para C y para los cuaterniones, H, y para algunos conjuntos que sean isomorfos. Pero en otras dimensiones ya no se logra. Bueno, ¿cuál es la gracia? La gracia es que permite modelizar rotaciones de una manera sencilla y compacta. Así que primero vamos a definir un versor, que es un cuaternión unitario, ya que es norma 1, y no es muy difícil demostrar que cualquier cuaternión de norma 1 se puede expresar de esta forma. Si esa fórmula les suena de algo es porque se parece o es como una especie de generalización de la fórmula de Euler en los complejos. De hecho, la multiplicación, si la reducen al caso complejo, la multiplicación de cuaterniones es justamente la multiplicación compleja, etc. Bueno, si queremos tomar un vector A en R3 y rotarlo en torno a algún eje, en cierto ángulo, basta con realizar esa multiplicación. Donde Q-1, que era el inverso del que habíamos hablado, cuando se trata de un cuaternión unitario, no es más que su conjugado, es de norma 1.
el inverso del conjugado. Y, bueno, estamos multiplicando cuaterniones, podría haber una parte escalar o no. Y la parte escalar es nula al realizar estas rotaciones. Porque, bueno, al final el resultado de la rotación tiene que ser justamente un vector en R3. Entonces, se propone para la ecuación de Franco-Sin una rotación como ansatz. Ya, luego hay que derivarlo. Me salté un montón de matracas, pero son como, no sé, dos planas, tres planas. Porque la derivada de los cuaterniones también está como bien descrita. Igual hay cosas como que no estaban bien descritas en la época. Entonces, como que verlo desde el futuro es un poco raro, porque los documentos que están de cuaterniones o son muy antiguos o son extramodernos. Entonces, como que nos falta un punto medio. Eh, por ejemplo, para la época recién existían más o menos las nociones de derivadas parciales. Pero la noción de gradiente jacobiano, cosas así, no existía. De hecho, Nabla, el operador Nabla, fue escrito por primera vez por Hamilton en este contexto. Eh, entonces hay hartas operaciones como que no se tienen per se, o que hay que estudiar mejor. Pero bueno, al considerar este ansatz, se obtiene una especie de generalización de lo que se obtiene en una dimensión. Su segunda derivada es cero, en verdad que su laplaciano es cero, se obtiene en este caso. Y esto justamente ya es un resultado bastante potente. Este campo alfa, que nos dice cómo, o nos da la regla que sigue la interpolación entre las condiciones de borde, fuertemente ligado a las curvas de Clairaut. Las curvas de Clairaut las describe la medicina para poder explicar la orientación de las fibras y las describe de una forma esotérica. Básicamente, las fibras son como geodésicas que corren sobre toros anidados. Rarísimo. De hecho, ellos no lo entienden. Nosotros tampoco. Pero esas curvas que están ahí sí se ven en la práctica. No como toros, no es como que si abren un corazón van a poder extraer un toro. Pero si se hacen las curvas de nivel de los distintos cortes, se van a observar estas clases de estructuras como, como una especie de círculos anidados. Y al usar un meso cortolentículo y simular Franco-Sin, también se tienen estas curvas. Sin embargo, este es el resultado numérico y estas curvas en verdad no tienen un respaldo muy teórico. Ya saber que estas curvas, el alfa, que tiene una fuerte relación con ella, porque en verdad siguen una fórmula como R, pero el R como cilíndrico, y al saber que alfa es armónico, nos da un poco un marco un poco más teórico en donde podemos trabajar sobre estas curvas y entender si efectivamente son geodésicas de toros anidados o siguen en verdad otras reglas. Eso hemos estado trabajando, estamos entre que lo queremos eh, probar incorrecto, pero podría dar correcto, no estamos seguros. Bueno, el uso de cuaterniones permitió simplificar demostraciones y dar resultados más generales. Al hacer estos casos, en un caso como más cartesiano, como más clásico, se obtenía que si el eje era perpendicular, se podía concluir lo mismo. Con los cuaterniones ni siquiera es necesario que sea perpendicular, basta con que sea constante. Y el caso no constante, bueno, era demasiada matraca, pero según yo no da. Eh, bueno, concluir que alfa, este ángulo que tiene fuerte relación con las curvas de Clairaut, es justamente armónico, nos permite seguir estudiándolo de manera teórica y poder sacar conclusiones que solamente han habido de manera experimental o numérica. También que se encuentre este laplaciano de alfa igual cero nos permite dar un poco de validez teórica a los modelos iniciales, a los rule-based models, que justamente toman potenciales armónicos, computan un campo vectorial y lo rotan hasta que dé.
como lo rotan hasta que coincida con los datos. Y en verdad, pasar de la ecuación de Franco-Sin, que era el laplaciano de D más otras cosas, a pasar a un laplaciano igual cero, es mucho más conveniente a la hora de tratar de conversar con las ciencias médicas. Las ciencias médicas van a preferir el modelo más parsimonioso posible. Si les podemos dar una ecuación lineal, la van a tomar. En este caso, darle un laplaciano igual cero es mucho más sencillo que darle la ecuación de Franco-Sin. Eso. Ah, la decís tú, ¿no? Sí, pero no importa. Tengo duda. Yo tengo una duda. Dale. La ecuación de Franco-Sin viene de la teoría de cristal líquido. Sí, Eh, pero hay más ecuaciones, no es la única. ok. ¿Y se ha aplicado el uso de cuaterniones en ese contexto? Nunca. Mm, Lo cual me da un poco de miedo, la verdad. Pero en todo caso, los cuaternions están viviendo su boom. El año pasado hubieron 20 publicaciones al respecto. Es como una curva creciente, pero 20 para nada. Como lo que se hace en una hora en inteligencia artificial. Fun fact. ¿Más preguntas? Yo, en un punto llegaste que la solución unidimensional te da un 2 kpi más omega t, Sí, sí. que en el caso médico uno asume que cae cero, porque, porque uno no ve como ese resultado Claro. en el caso. Pero hay algo más allá de solo ver el resultado como una interpretación o una intuición teórica y médica como de por qué se acaba eso. ¿Qué representaría ese cae en lo que Médicamente, yo te diría que vería el corazón, diría, no está en esta estructura, no vamos a considerar esta solución. Físicamente, quizá podría ser una respuesta un poco más interesante. Los cristales líquidos, en el área de la física, en el área de las ciencias de los materiales, se van estudiando un montón. Y en verdad, estas estructuras sí se observan. Porque, bueno, para cualquier K en Z, va a seguir siendo solución de la ecuación de Franco-Sin. O sea, que esto es una solución de Franco-Sin y para cualquier K, o sea, para cualquier cantidad de twist. De hecho, la palabra twist es lo que usan ellos para describir estas vueltas ¿cómo se llaman los cristales líquidos? De hecho, en el departamento de física se llaman el subterráneo. No sé si han cachado bien el subterráneo como en medio del edificio de física. Ahí tienen su laboratorio y están trabajando con láser y con cristales líquidos. Claro, imagino que no sé cómo lo harán, pero ellos pueden generar estas curvas. O sea, estas soluciones se pueden generar de manera experimental. Ellos pueden meterle al computador, bueno, no le pueden meter al computador algo tan simple como k igual 1, k igual 2, k igual 3, pero ellos pueden meterle un input al computador y el cristal líquido puede formar estructuras respectivas. Bueno, es bastante curioso, pero al menos en el corazón no se han visto. Sería curioso que quizá podría existir alguna enfermedad que lo fuese. El tema es que la gente no dona su cuerpo a la ciencia, entonces como que si alguien se muere de una enfermedad rara, a veces no se puede saber si se tenía como algo así. Lo que sí ocurre, y lo que sí puede estar un poco documentado, es que la gente nace con los órganos invertidos. Y lo que se ha encontrado es que la orientación que siguen también se invierte, como un poco el orden. Y el corazón, y por lo mismo el corazón falla. O sea, bueno, si tienes todos los órganos invertidos, muchas cosas van a fallar, pero el corazón falla en una vez. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Pregunta. más o menos, eh, con los cuaternions. Cuando uno trabaja con un número complejo, uno se da cuenta que es difícil definir qué cosas son diferenciables de los complejos y qué cosas no, ¿cierto? Porque las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Me preguntaba si en los cuaternions existe algo similar. Sí, efectivamente. Bueno, yo no he diferenciado como con respecto al cuaternión en sí, como que es más como una derivada más como espacial, entonces como que
derivadas como se puede definir más fácilmente. Pero también me ganó la curiosidad y me puse a investigar, ¿no estarán como estas mismas condiciones, no sé qué? Bueno, el concepto como de holomorfa en los complejos se puede como transformar se puede llevar los cuaternions como una hiperholomorfidad, suena súper bacán. Ellos le llaman regular. Y es una función que justamente verifica, no son las condiciones de Cauchy-Riemann, pero son condiciones muy similares. Entonces sí, se puede derivar con respecto a los cuaterniones. Sí, me acuerdo que son funciones muy específicas, además tienen propiedades bastante concretas, no me acuerdo. Pero ha dado pie a la existencia de ecuaciones como EDPs cuaternoniales. De estos como 20 papers que han salido, como hay 5 al respecto. Así que como tal ya digo que están en el boom porque la curva está creciendo, 20 no es mucho. Pero sí se puede, y hay estudios al respecto. Desconozco en qué contexto podría ser útil, pero bueno, en verdad los cuaterniones son equivalentes, bueno, son isomorfos a R4, y son equivalentes a grandes marcos matemáticos con los que trabajamos. Entonces, no es raro pensar que existan si ya la tenemos como para el análisis vectorial. Pero claro, no es tan directo, además tiene que ser más cuidadoso por las unidades, igual que los complejos, no es R2, pero sí, se tiene. Es lo curioso. De nada. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Este ha sido el seminario por hoy día. La próxima semana nos tomamos un descanso, no hay presentaciones y retomamos la semana siguiente. Eso, gracias. Ok. No queda-